Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como lo prometido es deuda, hace poco en la pestaña de comunidad os expuse que después de la película Fantasma vendrían a su vez otras dos películas del género de terror. En este caso serían El Hombre Lobo, la versión de 2010, y un clásico de los 80 que es Pesadilla en Elm Street de 1984, protagonizada por Robert Englund, que también me la habéis pedido en numerosas ocasiones, en no pocas ocasiones, y hasta en correos me habéis insistido con ella. Pero no os preocupéis que la vais a tener en breve en el canal. Pero antes quisiera hacer la reseña de una película que también me la habéis pedido desde incluso antes, y que es una película que yo creo que hay que hacerla justicia antes de Pesadilla en Elm Street. Y digo que hay que hacer la justicia porque esta película, en su día, la crítica la trató de una manera realmente inmisericordia. Es decir, completamente destrozada fue por la crítica esta película notable, que supone además un remake de un clásico de la Universal filmado en 1941. Pero para todo ello tenemos que remontarnos prácticamente a lo que es la edad de oro del terror, es decir, a partir de los años 30, cuando el productor de la Universal Pictures, llamado Carl Laemmle Jr., filma una serie de películas aprovechando la depresión en Norteamérica, como son Drácula, de Bela Lugosi, mejor dicho, interpretado por Bela Lugosi y dirigida por Todd Browning, y las películas de Boris Karloff, haciendo del monstruo de Frankenstein, fundamentalmente, y además dirigidas por el gran maestro, uno de los grandes maestros del cine llamado James Whale, del que ya os hablé ampliamente en la reseña que hice de La novia de Frankenstein y que también filmó El hombre invisible. Además de todos estos monstruos y además de La momia, también interpretada por Boris Karloff y dirigida por el director de fotografía Karl Freund, tenemos otro monstruo, además, pero ya estaba cerca, por así decirlo, ya de lo que era la edad de oro del terror, que fueron los años 30 y principios de los 40, cuando ya empezaron a filmarse una serie de secuelas de las primeras películas de los años 30, pero que ya perdieron mucho interés respecto de sus antecesoras. Esa película de la que os voy a hablar esta noche, pero su antecesora, en un primer momento, fue una versión de 1941 que fue El hombre lobo, protagonizada por Lon Chaney Jr., el hijo del gran actor denominado El hombre de las mil caras. Pues en el año 2010 se realizó un remake de esta película, un remake muy directo, pero que bebe no solo de la película de 1941, es decir, no solo bebe de lo que es el clásico de la Universal de aquel año, sino que también es una gran y una inteligente mezcolanza de todo lo que son las películas de los hombres lobo que hemos visto a lo largo de la historia de la cinematografía, que, tengo que decirlo, no ha tratado demasiado bien a este monstruo. Yo, de todas las películas del hombre lobo que he visto, pues realmente que fueran sobresalientes, pues hay muy poquitas. La maldición del hombre lobo, de la Hammer, El hombre lobo, evidentemente, de la Universal, y aquellas dos películas realizadas en 1980 y 81, que fueron Aullidos, de Joe Dante, y Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, que son o se pueden considerar como ya clásicos de culto. Pero a todas estas películas que os acabo de citar, se puede añadir perfectamente una quinta que supone un remake y una mezcla, como ya os digo, muy inteligente de todas ellas, pero que yo evidentemente no entiendo por qué la crítica la machacó de una manera tan sumamente brutal en su día, exponiendo que era una película mediocre, fallida en muchos aspectos. Para seros sinceros, tengo que deciros objetivamente que El hombre lobo, que es la película que me habéis pedido que comente, la versión de 2010 dirigida por Joe Johnston y protagonizada por Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt y Hugo Weaving, tiene una serie de fallos, pero que no se le puede considerar realmente importantes. El horror gótico, a la que pertenece la película, este género, mejor dicho, subgénero, como se le puede denominar al horror gótico, sabéis que es uno de mis géneros de cinematográficos favoritos. Ahí está, pues evidentemente, la sección de películas de la Hammer, que ya iré comentando muchísimas más, que se especializó en este tipo de films que además estaban ambientados en Inglaterra. Una Inglaterra llena de los páramos, de los castillos, de lo que son los pueblecitos llenos de esa espectral atmósfera. Y evidentemente, pues para una nueva versión del hombre lobo, la gran ventaja
o grandes ventajas que tenía el director Joe Johnston, del que ahora os hablaré un poquito, tenía que contar realmente con una atmósfera que fuera prácticamente palpable y muy física, como el elemento más importante del film. Es decir, las películas de terror, o en general todas las películas de la historia del cine, tienen que tener su atmósfera, tienen que tener su ambientación. Pero si hay un género realmente en el que la atmósfera, la ambientación es prácticamente un elemento totalmente indispensable, es en las películas de terror. Porque si una película de terror no tiene una atmósfera inquietante, agobiante, atmosférica y que ponga hasta cierto punto nervioso al espectador, esa película no se puede catalogar de terror porque no tiene un elemento de inquietud que provoque en el espectador precisamente ya sea sustos o reacciones que le pongan nervioso y que esté tenso a lo largo de todo el metraje. El director para el cual fue escogida esta película, que fue un encargo, fue el director Joe Johnston. A Joe Johnston le conocemos, es un director que le conocemos principalmente por películas como Rocketeer, como Cariño encogido a los niños del año 89, que fue su ópera prima, de la mano de la Walt Disney Pictures, de la que fue la tercera parte de Parque Jurásico, producida por Steven Spielberg, pero que realmente yo creo que es su peor película, sinceramente. En 1995 rueda una película que se convierte prácticamente e instantáneamente en un clásico, que se ha rodado también además un remake completamente inferior, que es Jumanji, aquella gran aventura protagonizada por Robin Williams, y una película de aventuras absolutamente clasicista como es Océanos de Fuego, Hidalgo, aquella película en la que Viggo Mortensen tenía que recorrer a caballo toda una carrera de miles de kilómetros a través del desierto y que se convertía en una magnífica película de aventuras. Pero también a Joe Johnston los más jóvenes le recordarán por ser el director de la primera película del Capitán América en la saga de Marvel y de Disney, que se solventó además con muy eficaces resultados. Pero antes de todo eso, en el 2010, Joe Johnston filmó lo que es para mí prácticamente, se puede decir, casi su mejor película. Yo creo que está a medio camino en lo que es la calidad y lo que es la atmósfera con la del Capitán América, el primer Vengador, ya que el trabajo que hay en esta película de puesta en escena, de dirección artística, de fotografía y de todo lo que se refiere al diseño de producción es absolutamente extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Joe Johnston empezó su carrera, si mal no recuerdo, siendo además un ayudante de dirección artística y de efectos especiales de películas como El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, En Busca del Arca Perdida y, si mal no recuerdo, también de Indiana Jones y el Templo Maldito. Es decir, películas donde la atmósfera y la dirección artística eran fundamentales para entender toda esa ambientación, sobre todo en Indiana Jones y el Templo Maldito, para darle esa atmósfera cargada de ambientación, digamos, malsana, en la que Indy pues prácticamente pasa sus peores pesadillas en lo que es la película más violenta de toda la saga de Indiana Jones. El director artístico, o uno de los directores artísticos y diseño de producción de aquella superproducción magnífica del año 84, fue Joe Johnston. Y precisamente fue él el que dirigió la de Hidalgo, Océanos de Fuego, otorgando a su película, además, una puesta en escena absolutamente sobresaliente. Es decir, que el punto fuerte del director Joe Johnston siempre, ¿qué es lo que ha sido? La puesta en escena. Y la puesta en escena, para una película de terror, es realmente fundamental. No existe una película de terror que pueda denominarse de calidad que no tenga una dirección artística o al menos una puesta en escena, sea basada en fotografía, en el diseño de producción, en los movimientos de cámara o en el factor que sea técnico o artístico, para producir una atmósfera inquietante y malsana. Acordaos de la anterior crítica donde decía de la película Fantasma de Don Coscarelli que, aunque era una película de bajo presupuesto, Coscarelli se las había ingeniado para dotar a la película, mediante la imagen y el sonido y sobre todo la banda sonora, de una puesta en escena única. Pero es que hay muchas maneras de puesta en escena dentro de lo que es la cinematografía. La puesta en escena también puede ser, evidentemente, puesta al servicio de un diseño de producción y de una dirección artística realmente efectivas. Y desde el primer fotograma hasta el último de El Hombre Lobo, la puesta en escena es realmente extraordinaria y magnífica. Esta película, que la crítica la destrozó in misericordia,
aludiendo que era narrativamente fallida, mediocre en los diálogos, etcétera, etcétera, no hizo alusión a la magnífica puesta en escena que Joe Johnston tiene en todo momento en la película, debido a las pesadillas del personaje, debido a las transformaciones del hombre lobo, que ahora hablaré del magnífico trabajo, tanto digital como también de maquillaje, que mereció un Oscar a Rick Baker, que fue el que se encargó de maquillar a Benicio del Toro para que se transformase en ese hombre lobo, aunque las transformaciones están hechas a base o son mezcla de efectos digitales con efectos de maquillaje. Todo lo que es la cara del hombre lobo, todo lo que es el maquillaje, lo que son las manos, lo que son las manos, las garras, lo que es la faz, lo que son los pelos, los colmillos, todo eso es una auténtica obra de arte de maquillaje merecedora de un Oscar. Pero ni siquiera eso convenció a los críticos para que tuviesen ni en la más mínima misericordia con esta película, que realmente es un portento de puesta en escena. La película, además de estar basada, en el clásico de 1941 de la Universal, también tiene una serie de elementos que Joe Johnston y además el guionista Andrew Kevin Walker, que, qué casualidad, también es el director de una película, mejor dicho, es el guionista de una de las películas de horror gótico o de fantasía gótica, que para mí es la última gran obra maestra del horror gótico, que es el Sleepy Hollow de Tim Burton, es el mismo guionista, hace un guión extremadamente sólido, en el que ni falta ni sobra nada. Otra cosa es cómo esté narrada la película, pero el guión sigue a pies juntillas todo lo que ocurrió en la película de 1941, pero a ver si lo digo bien, dándole una serie de elementos que enriquezcan por completo la narración y a los personajes. También tiene elementos, evidentemente, de las películas de la Hammer, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento muy soterrado, pero a la vez visible, de el mito de la Bella y la Bestia. De la Bestia, representada por el licántropo que se transforma Benicio del Toro, y de la Bella, que representa el personaje de Gwen Conliffe, que es interpretado por Emily Blunt. La verdad es que esta película, yo la primera vez que la vi no podía dar realmente un juicio que estuviese de acuerdo con todas las críticas tan sumamente negativas que había acumulado, ya que ya os digo que la puesta en escena ya de por sí eleva la categoría de la película a una nota bastante alta en lo que se refiere casi prácticamente a una película notable. No te puedo decir que, o no os puedo decir que es una película sobresalientes, porque ahora también hablaremos de una serie de pequeños defectos que tiene, pero no son tan sumamente importantes, porque lo que tiene que primar, ya os digo, en una película de terror y hacerla creíble, es realmente una puesta en escena. También tiene que tener una coherencia y una gestión interna realmente correcta en lo que es el tratamiento de personajes e interpretaciones. Pero no estamos hablando de un drama en lo que predomine, en lo que lo importante sean las interpretaciones de los personajes, en lo que se refiere a la puesta en escena de lo que es la interpretación propiamente dicha de los actores. Es decir, el cine es el arte de la puesta en escena y el arte de la interpretación. Pero el género de terror no es puramente solo el arte de la interpretación. La puesta en escena en las películas de terror tiene que predominar hasta cierto punto, porque la atmósfera es realmente importante. Para Joe Johnston, como ya os digo, como gran director artístico que es, y además como especialista en efectos visuales y diseñador de producción de películas que ya habían sido muy importantes al principio de su carrera, fijaos, El Imperio contraataca, En busca del arca perdida, El templo maldito, por realizar una película que supusiera un remake y además darle una atmósfera única iba a ser no evidentemente una tarea fácil, pero fue lo suficientemente inteligente para ir a filmar esta película a Inglaterra, es decir, a una serie de pueblecitos que se llama Cotswolds. Además, son una serie de pueblos que tienen una arquitectura muy similar, todos ellos, y que está ambientada la película en algunas de las secuencias en estos pueblecitos y en esos interiores tan sumamente victorianos. Estamos en una época que es 1891 aproximadamente y en una zona de Inglaterra llamada Dartmoor. Aunque no, precisamente no era Dartmoor, era Blackmoor, aunque hay una zona en Inglaterra que se llama Dartmoor.
Es decir, aquí lo que han hecho ha sido pues un pequeño juego de palabras para cambiarle el nombre. Pero ya os digo que lo que predomina realmente en El Hombre Lobo, y ahora hablaremos ya mucho más en profundidad cuando os hable de la parte técnica, es de la puesta en escena, porque el cine también es el arte de la puesta en escena. Dentro de lo que es el apartado interpretativo tenemos actores realmente de un calado importante, como son Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Hugo Weaving y Emily Blunt, en el que 3 de ellos están realmente magníficos en sus respectivos papeles. Pero hay uno de ellos, y que yo creo que fue por eso por lo que la crítica en algunos momentos criticó, nunca mejor dicho, valga la redundancia, lo que fue el conjunto de la película en sí, es que el protagonista, Benicio del Toro, no tiene en su interpretación o no está a la altura su interpretación del resto del reparto. Es como si Benicio del Toro no se acabase de creer realmente su papel en muchas de las secuencias que tiene. Tiene una interpretación muy contenida y además es el resultado de un casting realmente notable. Porque en la historia, argumentalmente hablando, Benicio del Toro, Lawrence Talbot, pertenece pues a una familia de lores ingleses de una extrema importancia, viven en una hacienda gigantesca, en una mansión victoriana gigantesca también, se puede decir que prácticamente no es una mansión, es casi prácticamente una fortaleza, un castillo. Y claro, Lawrence Talbot pues decide huir, cuando es pequeño, decide, vamos, no huir, sino que su padre, pues dentro de lo que es la historia de la película, fue testigo del fallecimiento de su madre. Y entonces todo eso se le quedó grabado y su padre se lo llevó a una institución mental para que pudiesen hasta cierto punto hacerle un lavado de cerebro. Pero que todo esto será el entramado de un misterio que luego prácticamente iremos desentrañando poco a poco. Pero Benicio del Toro se hace actor, el papel de Lawrence Talbot se hace actor, e interpreta muchas de las representaciones de William Shakespeare. Por ejemplo, en las primeras escenas de la película le vemos interpretando nada más y nada menos que a Hamlet, cuando tiene la calavera de Yorick. Si habéis visto el Hamlet de Kenneth Branagh, sabéis el personaje al que me estoy refiriendo. Se hace actor para huir de todo ese mundillo victoriano que realmente le ha supuesto un trauma como fue la muerte de su madre. Pero recibe una misiva que es una misiva, no un papel, no una carta, sino que es la prometida de su hermano el que viene a visitarle para decirle que su hermano ha muerto, que ha fallecido en extrañas circunstancias. Y él quiere saber, evidentemente, qué es lo que pretende, o qué es, vamos, no lo que pretende, sino qué es lo que ha ocurrido con su hermano. Pero a lo largo de todo el metraje vemos a un Benicio del Toro con una interpretación muy contenida, pero también una interpretación que a mí me da la sensación de que Benicio del Toro en este film, que le hemos visto haciendo interpretaciones fabulosas, por ejemplo en Sicario, de Denis Villeneuve, o por ejemplo en Traffic, de Steven Soderbergh, aquí no acaba de cuajar el personaje, no acaba de entender el drama por el que Lawrence Talbot está pasando a lo largo de toda la película. Sin embargo, luego tenemos actores británicos de la talla de Emily Blunt, de la talla también de Anthony Hopkins, que son mucho más expresivos que Benicio del Toro. Benicio del Toro en esta película está claramente inexpresivo, y en eso va a afectar muchísimo en la química que tiene con su partner femenina, que es Emily Blunt, que terminará enamorándose de ella. Lo que pasa es que Emily Blunt era la prometida de su hermano. Lawrence Talbot regresa a la mansión de los Talbot, en una mansión en la que su padre vive absolutamente solo. Y esto sigue, digamos, las directrices de la película de 1941, en la que Lon Chaney Jr. regresa a la familia de los Talbot, a la mansión de los Talbot, donde su padre está interpretado nada más y nada menos por Claude Rains, que fue el hombre invisible y el fantasma de la ópera en la época del cine de terror de la Universal, en la época dorada del terror. Es decir, Claude Rains ya había tenido experiencia en todo lo que es ese mundillo, evidentemente, del cine fantástico. Pero aquí es interpretado por Anthony Hopkins. Un Anthony Hopkins muy triste, muy taciturno, pero que parece que oculta un gran secreto. Y además es que en su interpretación, como él dice siempre, además una anécdota que cuando rodó la de Drácula de Bram Stoker, le dijo a Francis Ford Coppola que ningún director debía de decirle a él cómo tendría que interpretar realmente su personaje,
Y es Anthony Hopkins el que compone uno de los personajes más interesantes de toda la película. Más interesantes y más misteriosos, porque también la película nos propone un misterio a resolver. Es decir, no es la típica película en el que un hombre es mordido por un licántropo, se transforma en él directamente y ahí ya tenemos todo lo que es la película de acción y de terror. Sino que el padre de Benicio del Toro, el Lord Talbot, se puede decir que esconde un gran secreto. Él se casó con una gitana que solían estar en la película por rondando la zona y tuvo 2 hijos. Evidentemente el casting de Benicio del Toro es un casting acertado, porque si se casó con una gitana, los gitanos evidentemente tienen una tez muy morena, suelen ser muy morenos, de pelo muy negro, y los británicos pues suelen ser más rubios, más de piel pues más blanquecina, y Benicio del Toro, al ser mexicano, aquí le han dado pues maquillaje para que tenga la tez algo más blanca, pero una mata de pelo muy negro, es decir, que digamos que es la mezcla, o por así decirlo, no la mezcla, digamos que la unión de 2 razas, por una parte, pues evidentemente, no razas, a ver si me entendéis, lo que es la tez rubia de los británicos, encarnado por el papel de Anthony Hopkins, y la tez morena, con el pelo negro, de los gitanos. Y entonces ese matrimonio tiene 2 hijos. Pero Anthony Hopkins esconde un secreto que se irá desvelando progresivamente a lo largo de la película, pero que nosotros ya iremos dándonos cuenta poco a poco. Y esta película ya no se limita solo a ser la típica película del hombre lobo, sino que también tiene una serie de misterios y de secretos. La mansión donde tiene la acción toda la película se puede considerar un protagonista más. Y aquí es donde entra en juego realmente la sabiduría cinematográfica en la puesta en escena de Joe Johnston. La puesta en escena basada en la dirección artística, en lo que son los juegos de luces, la cinematografía, es decir, la fotografía, la planificación y la ambientación. La ambientación, además, que es muy deudora y muy similar, muy parecida a la de Sleepy Hollow. Yo creo que Joe Johnston vio muchas veces, o vio Sleepy Hollow, o incluso se pudo basar en muchas películas de la Hammer para copiar, digamos, esa atmósfera malsana que muchas veces las películas de la Hammer tenían y que le hace a las películas de la Hammer ser, en puesta en escena, exponencialmente superiores a las de la Universal. Es decir, la Universal, las películas de los años 30, las de Karloff, las de Bela Lugosi, digamos que eran las pioneras, pero evidentemente luego llegó la Hammer con ese ambiente victoriano y con esos páramos, con esos parajes y con esos paisajes que evidentemente no podían los americanos competir con el paisaje inglés. Y por eso Joe Johnston se fue a Inglaterra a rodar el film, lo cual dotó a la película de una atmósfera realmente inolvidable. La banda sonora, absolutamente magnífica, es de Danny Elfman. Además, fijaos que también la banda sonora de Sleepy Hollow es de Danny Elfman. Es decir, lo que es el envoltorio de la película del Hombre Lobo nos recuerda muchísimo a Sleepy Hollow, aunque evidentemente no llega a la perfección narrativa de esta. Dentro de lo que son también las interpretaciones tenemos a una Emily Blunt muy entregada en su papel, pero es un papel que, como hace, digamos, prácticamente de viuda, porque se iba a casar, era la prometida del hermano de Lawrence Talbot, del papel que hace Benicio del Toro, pues su interpretación es muy triste, pero a la vez esperanzadora, muy descorazonadora, pero a la vez también alegre hasta cierto punto, porque se termina enamorando del personaje de Lawrence Talbot. Pero evidentemente su situación será la de una gran tristeza al enterarse de que Lawrence Talbot también llevará la maldición del Hombre Lobo en una de las secuencias de acción más conseguidas de toda la película. Y luego tenemos a un actor que vimos haciendo de villano en aquella película de James Cameron llamada Mentiras Arriesgadas, que es el actor Art Malik, que hace de mayordomo de Lord Talbot, del personaje de Anthony Hopkins, que es un hindú que tiene de ayudante a Anthony Hopkins en su gran mansión, que se puede decir que no la tiene excesivamente limpia, pero también aquí cuenta mucho la típica escenografía, la escenografía de las películas de terror, las escaleras,
los pasillos llenos de telarañas, todo lleno de polvo. Y además es que Joe Johnston va colocando la cámara en muchos lugares para que todos los elementos escenográficos de la película tengan hasta cierto punto un tono dramático. La utilización de las escaleras, por ejemplo, en la presentación del personaje de Anthony Hopkins es fundamental, ya que Lawrence Talbot en esa secuencia entra dentro de la mansión y ve una silueta dibujada a lo alto de las escaleras. Esa secuencia que nos recuerda, nos vuelve a recordar, como nos dije en Fantasma de Don Coscarelli, la secuencia en la que el Christopher Lee, el Drácula de Christopher Lee, va bajando las escaleras hasta situarse en un primer plano frente al personaje de Lawrence Talbot. ¿Cuántas veces se ha filmado o se ha planificado en una película de terror la presentación de un personaje en el que las escaleras son un elemento dramático dentro de lo que es la narración de la película? Vemos que Anthony Hopkins, Lord Talbot, va bajando poco a poco las escaleras hasta situarse prácticamente en un primer plano del hijo hasta que le dice bienvenido. No sabía que pudieras volver, ha vuelto el hijo pródigo, pero lo dice siempre con un tono, digamos, de resquemor, un tono porque él fue, digamos, el culpable de enviar a su hijo, cuando él era pequeño, a una institución mental, porque fue Benicio del Toro, es decir, Lawrence Talbot, testigo del asesinato de su madre. Asesinato de su madre que luego, avanzada la película, se nos desvela como un gran misterio y como un gran drama trágico para el personaje de Benicio del Toro. La licantropía aquí está tratada realmente como en todos los films clásicos, tanto de la Hammer como de la Universal. Es decir, la mordedura del hombre lobo, realmente lo que produce, si una persona es mordida por un licántropo y esa persona lo que hace es, digamos, sobrevivir, es transformarse también en un licántropo. Pero me refiero más a los elementos que expuso la Universal y la Hammer, porque la Hammer expuso en La maldición del hombre lobo, que para mí es la mejor película de licantropía jamás filmada, en el que el amor es el único elemento que puede redimir o que puede liberar, digamos, a una persona de la licantropía. Y aquí el personaje de Emily Blunt es precisamente un personaje que al enamorarse de Lawrence Talbot pretende salvarle. Pero claro, primero necesita evidentemente de unos consejos. Y aquí aparece un personaje que aparecía no en la película de la Hammer, sino en la película de la Universal. Fijaos cómo Joe Johnston va mezclando conceptos, ideas, en una película, además de una gran homogeneidad. Porque todos estos elementos, a pesar de que sean muy diferentes en las películas de la Universal y la película de la Hammer, no desentonan para nada cuando se unen en este film. Que es que en la película de la Universal, el Lon Chaney Jr., Lawrence Talbot, va a visitar a una pitonisa, a una especie pues como de echadora de cartas, y le dice que puede estar maldito. Pero aquí, lo que es la pitonisa, la echadora de cartas, que no es que se esté echadora de cartas, sino que es una gitana que lee el futuro, que evidentemente tiene un cierto conocimiento sobre maldiciones, está interpretado por Geraldine Chaplin, en un papel muy breve pero también muy intenso. Y entonces Emily Blunt le va a decir qué es lo que puede salvar realmente a Lawrence Talbot, mi enamorado de todo ello. Y le dice esta mujer que en la versión de la Universal estaba interpretado por una actriz que se llamaba María Openskaya, que no era evidentemente norteamericana, pero que le daba un hálito, vamos, por así decirlo, una ambientación como te diría yo, de misticismo realmente importante. Y es que los gitanos, hablando de ellos desde un punto de vista evidentemente no peyorativo, son unos personajes que siempre han estado presentes en las películas de terror y sobre todo en las de Drácula. Acordaos, por ejemplo, de los Nosferatu, sobre todo del Nosferatu de Werner Herzog, cuando Bruno Ganz está frente a todo ese grupo de gitanos que le están diciendo que no vaya al paso de Borgo. Los gitanos también en la novela, en la película de Francis Ford Coppola. Es decir, que los gitanos también forman parte, evidentemente, de ese componente místico transilvano, pero que aquí se ha trasladado muy inteligentemente a Londres, o mejor dicho, a la Inglaterra victoriana de 1891. Y entonces, como es una mezcla
esta película de esos dos elementos, de esos dos conceptos, mezcla Joe Johnston, lo que es la ambientación de las películas de la Hammer, en lo que se refiere a lo que es el tratamiento de la bestia, es más, lo que es el maquillaje, lo que son las ropas raídas de la bestia y todo esto, que solo vemos en La maldición de Frankenstein al final de la película, y que solo el amor puede redimir a la bestia, he aquí también el mito de la Bella y la Bestia en esta película, lo ha cogido Joe Johnston y Andrew Kevin Walker en su guión. Pero a la vez ha escogido también a los personajes gitanos y los ha llevado desde la Transilvania hasta la Inglaterra victoriana, pero que además no desentonan para nada, porque además ellos serán los cabezas de turco y a los que se les echará la culpa de las muertes que se están produciendo debido a una bestia, y es que los gitanos tienen una especie como de oso para sus atracciones, pero evidentemente el oso no tiene absolutamente nada que ver, es un licántropo, es un hombre lobo. Pero claro, tiene que haber un hombre lobo al principio de la película que no sea Benicio del Toro y es el que haya matado a su hermano al principio de la película. La verdad es que todo lo que es el entramado y el argumento, ya os digo que es una muy hábil mezcla de los conceptos que se barajaron tanto en la película de terror de la Universal como en la película de terror de la Hammer. De la Universal tenemos a los elementos de los gitanos, a lo que son la mansión de los Talbot, lo que es su nombre, lo que es su rango, lo que es la ambientación que quisieron darle en la Universal en 1941. Y por parte de la Hammer tenemos el mito de la Bella y la Bestia, parte del maquillaje, solo el amor puede redimir a la bestia. Todo eso mezclado en un guión, pero que no es para nada un guión, como dicen los críticos, que vaya a trompicones en absoluto, ya que se desarrolla con extremada fluidez. Es más, lo que tiene Joe Johnston dentro de su puesta en escena y dentro de su narración es un excelente también uso de la economía narrativa. Es decir, hay elementos o hay secuencias en las que no hace falta que se nos explique o se nos expongan elementos para que la narración sea farragosa. En absoluto, todo lo contrario, la narración es muy fluida, porque en todo momento nos estamos enterando de lo que ocurre en la película, con meridiana claridad, y eso que la película no tiene excesivos diálogos, incluso por parte tanto de Anthony Hopkins como de Emily Blunt. Es decir, Joe Johnston, al ser un director más de puesta en escena, más de imágenes, más de ambientación, con bien esa ambientación ya lo tiene prácticamente casi todo hecho. Y lo único que tiene que poner en la composición de los planos, muy pictóricos por cierto, es a una serie de personajes que única y exclusivamente desarrollen sus papeles. Por ejemplo, Hugo Weaving, en esta película, que hace de un inspector de Scotland Yard muy avezado, muy inteligente, pues prácticamente no necesita que le dirijan en este film, sino que Hugo Weaving hace de Hugo Weaving. Es decir, es muy parecido al agente Smith de Matrix, o incluso tiene ese halo de solemnidad del Elrond del Señor de los Anillos. Es decir, es Hugo Weaving un actor de carácter que no hace falta incluso que le dirijan, ya que él de por sí sabe perfectamente cómo tiene que interpretar a su personaje, y además es un personaje que también que tiene un cierto carácter misterioso. Y es que todos los personajes en esta película están dirigidos de tal manera de que hay un halo de misterio alrededor de todos ellos. También hay una serie de hallazgos visuales realmente magníficos, como son por ejemplo cuando Benicio del Toro, ya transformándose o antes de transformarse en el licántropo, en el hombre lobo, va teniendo una serie de pesadillas de lo que ha sido su pasado. Va viendo una serie de monstruos que quieren agredirle, incluso dentro de lo que es la tumba de su madre, en una secuencia realmente extraordinaria y planificada de un modo fabuloso, que yo creo que es una de las secuencias del cine de terror más conseguidas de los últimos tiempos, entra dentro del mausoleo de su madre y en una tumba esculpida en el que lo que es la tumba del sarcófago, que está iluminada de un modo realmente exquisito, pues es testigo de la tumba de su madre rodeándola, pero que a su vez cuando se transforma en licántropo, una de las pesadillas que tiene es que su madre se dirige hacia él, pero lo que es la estatua de la madre del sarcófago se dirige hacia él chorreando por el cuello. Y también somos testigos de una especie como de criatura parecida al Gollum del Señor de los Anillos que le va también atormentando en dichas pesadillas. Pero que luego esa criatura tendrá un porqué dentro del desarrollo de la trama.
Lo que pasa es que no os quiero, evidentemente, desilvanar todo lo que es el misterio de la película. La película es rica en lo que es ambientación, puesta en escena. La banda sonora cumple absolutamente su cometido de una manera fabulosa, y la planificación de la película es realmente soberbia en todas y cada una de las secuencias. La fluidez con la que Joe Johnston va pasando de una secuencia a otra es realmente envidiable. Envidiable. O sea, todo lo que es el ambiente, todo lo que es la homogeneidad visual que tiene Joe Johnston en esta película es digna de mención. Y sobre todo, yo os digo, el maquillaje tan sumamente excelente que Rick Baker se encargó de realizar a Benicio del Toro para la creación del Hombre Lobo, que está también, es una mezcla entre lo que es el Hombre Lobo de Lon Chaney Jr. y el Hombre Lobo de Oliver Reed en la película. Es más, Benicio del Toro, si os dais cuenta, tiene un maquillaje en lo que se refiere al corte de pelo, a lo que es la vestimenta, del Oliver Reed de la maldición del Hombre Lobo de la Hammer. Es decir, Joe Johnston muy inteligentemente ha ido cogiendo conceptos de las dos películas más icónicas del Hombre Lobo, que son El Hombre Lobo de la Universal y La Maldición del Hombre Lobo de la Hammer. Y lo que ha sido unirlos en esta película. Pero si habéis visto esos dos films del año 41 y del año 61 respectivamente, os daréis cuenta de ello. Benicio del Toro, por una parte, es Lawrence Talbot, como el Lon Chaney Jr. de la versión del 41. Pero también lo que es su maquillaje, su modo de expresividad, su caracterización contenida es muy parecida a la del Oliver Reed de La Maldición del Hombre Lobo. Lo que es la cara, el maquillaje del lobo, es decir, todo esto, es muy similar, prácticamente idéntica, aunque evidentemente mucho más elaborada, que la que hizo Jack Pierce, el maquillador de Boris Karloff de Frankenstein, que también maquilló a Lon Chaney Jr. para el Hombre Lobo. Es muy similar a la de Lon Chaney Jr. de la versión del 41. Pero por otra parte, lo que es el salvajismo, lo que es, digamos, la fuerza sobrehumana y lo que es el gore y la manera de correr, la manera que tiene de comportarse, la manera de rugir, todo eso está copiado del Hombre Lobo de la película de la Hammer. Es decir, Joe Johnston en esta película se le puede acusar un tanto de plagio, de haber cogido a los dos hombres lobo, de la Universal y de la Hammer, y haberlos fusionado en uno solo. Tanto en lo que se refiere al maquillaje, con lo que se refiere a la manera de comportarse y de interpretar su personaje, como en lo que se refiere a la vestimenta, con lo que se refiere a la ambientación y a la manera que tiene de su comportamiento salvaje y de su fuerza sobrehumana. Si os acordáis, hay una secuencia en La Maldición del Hombre Lobo, si la habéis visto, en la que le tienen en una celda recluido para decirle, por favor, manténganme aquí porque yo mataré si me transformo realmente en el licántropo, en esa bestia que nadie se cree que es. Pero realmente él, con su fuerza, arrancará la puerta de cuajo y la tirará. Eso, evidentemente, esa fuerza no la tenía el licántropo de la versión del 41, pero es heredada en esta película para darle un tono, evidentemente, mucho más moderno y más contemporáneo. Por lo tanto, El Hombre Lobo de Joe Johnston es una muy hábil mezcla en muchos conceptos de las dos películas de la Hammer, pero con un concepto muy original, que es la puesta en escena de Joe Johnston, que no tiene, o sea, que bebe de las fuentes de la Universal y de la Hammer, pero que le da un halo, digamos, de modernismo que evidentemente las películas de hace 50, 60 o 70 años evidentemente no tenían. Pero le hace una película muy clásica, que bebe mucho del clasicismo cinematográfico de las antiguas productoras del cine de terror, homenajeándoles, haciéndoles su particular homenaje, pero evidentemente con un grado de sangre, de gore, de salvajismo, evidentemente mucho más contemporáneo y moderno, porque este hombre lobo, el que representa a Benicio del Toro, pues es un hombre lobo que en cuanto prácticamente coge una de sus víctimas, la despedaza por completo. Eso no lo vimos ni en la versión de la Universal ni en la versión de la Hammer. Pero es un hombre lobo mucho más salvaje, mucho más atroz, mucho más físico, mucho más carnívoro, por así decirlo. La verdad es que la versión del Hombre Lobo de Joe Johnston destaca por muchos aspectos. Pero tengo que terminar esta crítica sin antes deciros otro aspecto que no me ha parecido del todo conseguido. Y ya no es solo
que Benicio del Toro no se crea del todo su interpretación. Y es que casi no existe química entre los personajes de Benicio del Toro y de Emily Blunt. Es decir, la química que hay entre los dos es prácticamente inexistente. Es decir, si había química, por ejemplo, entre los personajes de las versiones de la Universal y de la Hammer, aquí no la hay, por desgracia. Y es que, aunque Benicio del Toro fue una opción muy buena, porque al ser mexicano y tener unos determinados rasgos hispanos, que además venían, perfectamente le venía al pelo a Joe Johnston para su película, por ser, ya os digo, la mezcla, o digamos la unión, entre un británico y una gitana, el modo de interpretar que tiene Benicio del Toro en esta película no está a la altura de Emily Blunt y de Anthony Hopkins, cuyas interpretaciones también son muy contenidas, pero evidentemente mucho más sentidas. O sea, estamos hablando de que Emily Blunt y que de Anthony Hopkins son actores británicos. Y al ser británicos tienen mucha más experiencia y mucha más calidad en sus interpretaciones. Y eso que Benicio del Toro tiene incluso un Oscar. O sea, tiene muchos reconocimientos cinematográficos. Pero es que Emily Blunt, las tablas que tiene y que demuestra en esta película que prácticamente le pasa lo que a Hugo Weaving, que parece que no hace falta que la dirijan porque ella está excepcional, las miradas que tiene de tristeza, su tez tan sumamente blanquecina, los momentos en el que está con Geraldine Chaplin diciéndole cómo puede liberar a su amado, a su enamorado. Realmente lo dicen todo, porque Emily Blunt es una mujer, es una actriz cuya expresividad y cuya caracterización, cuyas interpretaciones lo hace todo a través de la mirada. Es una actriz con una mirada y con unos ojos muy expresivos. Y luego, evidentemente, si tenemos a Anthony Hopkins, la interpretación de Benicio del Toro no está a la altura del resto de su reparto. Y además la química con Emily Blunt no acaba de cuajar en ese momento. Y yo creo que son los dos puntos en los cuales yo creo que se basó una gran parte de la crítica para menospreciar esta película, pero que no hay que menospreciarla en absoluto porque todos los demás elementos narrativos, visuales, escenográficos, audiovisuales son extraordinarios. Es decir, a una película hay que juzgarla no solo por uno o dos conceptos, porque como yo os he dicho muchas veces, el cine es el arte de la interpretación, pero también es el arte de la puesta en escena. Y la puesta en escena de esta película no puede ser más excelsa ni más sobresaliente. Las carreras, por ejemplo, que tienen en Londres, cuando es llevado Lawrence Talbot por segunda vez ya de adulto al manicomio, y cuando se logra zafar de todos aquellos profesores en una secuencia en la que se transforma delante de la luna llena, ante los ojos pasmados del inspector de policía interpretado por Hugo Weaving, y que le va persiguiendo por los tejados de Londres, Hugo Weaving por las aceras, pero como el lobo, el licántropo, va por los tejados de Londres, va por todo lo que son los tejados a dos aguas, destruyendo chimeneas, por todos esos tejados tan del Londres victoriano, con una ambientación realmente extraordinaria, llena de carruajes, llena de gente, además con un tono de una homogeneidad que nos recuerda muchas veces a las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, por ejemplo. Pues todo eso son secuencias que están extraordinariamente conseguidas. Y yo tampoco he leído ninguna crítica en el que todas esas virtudes se hayan tenido que resaltar. Es decir, una película es el conjunto de muchos elementos. No es solo un guión, una interpretación. Es una puesta en escena, es la credibilidad de unos personajes, es también una ambientación. Y la puesta en escena en una película de terror lo es prácticamente todo. Lo es prácticamente todo. Si una película de terror no tiene una atmósfera conseguida, la película de terror se cae por sí sola. Un ejemplo que yo pongo muchas veces aquí en mis vídeos es Alien, el octavo pasajero. Ya de por sí, los primeros planos visuales de Ridley Scott, o sea, toda la planificación, antes de conocer a los personajes, ya nos está dando a entender que esa película va a terminar mal, debido al lenguaje visual. Pues en El hombre lobo, de Joe Johnston, ocurre lo mismo. La puesta en escena desde el primer momento es realmente terrorífica. Es decir, ese hombre que está, por ejemplo, yendo por el campo no con un candil, sino con una lámpara de esas de aceite, que era el hermano de Lawrence Talbot, y que es atrapado y que es destruido realmente por el hombre lobo original,
el que luego muerde evidentemente a Lawrence Talbot, para que se transforme en licántropo, todas esas secuencias están conseguidísimas, con unos juegos de luces, de sombras, con una profundidad de campo de lo que es el bosque realmente extraordinaria, con la luz, por ejemplo, de lo que es la luna llena en sí misma. Luego también secuencias que, para ahorrarnos, evidentemente, y usando la economía narrativa, Joe Johnston lo que hace es que el paso del día a la noche y de la noche al día, para que toda la película, o para gran parte de la película, se desarrolle de noche, lo hace todo a grandes velocidades. Hay una secuencia en la que se pasa de la noche al día y del día a la noche de una manera muy rápida, para que los acontecimientos y para que el ritmo no decaiga. O sea, El hombre lobo también es una película cuyo ritmo es vertiginoso, ágil y dinámico en todo momento. Es decir, no hay minuto de respiro. En esta película no existe el típico personaje que le dé, ¿cómo os diría yo? Una nota simpática o incluso humorística, como hacía algunas películas de la Hammer e incluso algunas películas de la Universal, sino que es todo un torrente, un tour de force narrativo, en el que todo es terrorífico, todo está lleno de suspense, todo está lleno de misterio. Incluso lo que es la mansión, recreada en unos decorados, que ya os digo que la puesta en escena de Joe Johnston es su fuerte, y se nota muchísimo el peso dramático que tiene, por ejemplo, lo que son las velas, la iluminación con las velas, la iluminación de los claroscuros, rellena una homogeneidad visual a toda la película realmente única. La mansión de los Talbot, lo que es el interior, totalmente descuidado, lleno de telarañas, como si fuera un castillo gótico, es otro protagonista más, que le da otro halo de misterio, otro halo atmosférico a esta película. Es decir, todo eso no fue valorado por la crítica en su día como merecía. Y la verdad es que la dirección artística es absolutamente incuestionable, en el que está fuera de toda duda. La dirección artística, la puesta en escena, la banda sonora, el guión sólido de Andrew Kevin Walker. Pero ya os digo, esos puntos flojos podrían haberse pulido, pero yo creo que no era a lo mejor culpa de Benicio del Toro, sino de una dirección de actores, que en este caso Joe Johnston no es especialista en ellos. Contó con buenos actores británicos como Emily Blunt y como Anthony Hopkins, pero en Benicio del Toro yo creo que no supo dirigirle lo suficiente para darle un carisma y para que se creyera realmente su personaje, y él es el que debe de llevar el peso de la producción. Pero aún así, la puesta en escena es la auténtica protagonista de un film que es realmente notable en la mayoría de sus aspectos, y que solo 2 o 3 aspectos negativos pues no terminan de enmarañar ni de ensombrecer la calidad de este film. El hombre lobo de Joe Johnston para mí es un más que digno remake de la película de 1941. Para mí es un superior remake, porque evidentemente el grado de violencia, el gore, la ultraviolencia que tienen muchas de las secuencias, las transformaciones licantrópicas, todo lo que es el halo de misterio, todo lo que es los efectos incluso paranormales que tiene o que parece tener la mansión de los Talbot y que no tenía la versión original, y que le da un halo mucho más de suspense y de terror en sí de lo que nos esperamos de una película de hombres lobo, hacen del hombre lobo de Joe Johnston del año 2010 una película muy notable, una película que roza en algunos momentos la excelencia, pero que no llega a ser una obra completamente redonda, yo creo que porque Benicio del Toro no acababa de creerse realmente su personaje. Está mucho mejor Benicio del Toro en esta película haciendo de licántropo que haciendo de actor, al que se le ve un tanto, digamos, frío. También tiene esta película una serie de guiños también, no solo a las películas de la Universal, por ejemplo. En la película de Universal de 1941, el hombre lobo original estaba interpretado por Bela Lugosi, y que es el que muerde a Lon Chaney Jr., pero que es asesinado a golpes, con un bastón que tiene una cabeza de lobo, pero una cabeza de lobo tallada, o mejor dicho, fundida en plata. Y cuando Lawrence Talbot va a dirigirse hacia Blackmoor en tren, hay un personaje interpretado por Max von Sydow, un cameo que hace, en el que le ofrece el bastón con la cabeza de plata.
de un lobo. Y dice, es que este bastón lo conseguí en Francia y representa al lobo de Gévaudan, a la bestia de Gévaudan. ¿Qué os suena la bestia de Gévaudan? ¿A qué película? A otra película realmente extraordinaria, que es El Pacto de los Lobos, que también tenéis aquí comentada en el canal, que es realmente una película extraordinaria. Es decir, Joe Johnston es muy inteligente al hacer guiños y además mezclados, porque hace guiño al Pacto de los Lobos, hace guiño a la película de 1941, en ese bastón en el que en la película original del 41, golpeando al hombre lobo con el bastón, como es de plata, logra matar al hombre lobo original que estaba interpretado por Bela Lugosi. Y además bastón que luego llevará precisamente Lawrence Talbot en el resto de la película y que Hugo Weaving también cogerá el testigo. Pero no os quiero contar más porque esta película merecería una segunda parte con un nuevo hombre lobo, porque cuando el hombre lobo original y el hombre lobo interpretado por Benicio del Toro fallecen, queda otro hombre lobo en la película. Lo que pasa es que, claro, no quiero desilvanaros todo ello. Quedaos con que El hombre lobo de Joe Johnston es una película de atmósfera, es una película de puesta en escena, es una película de escenografía, es una película de dirección artística, es una película en la que la forma, el fondo, los juegos de luces, la homogeneidad visual es el auténtico protagonista. Y que las interpretaciones, aunque sean notables de algunos actores, y que Benicio del Toro quede un poco cojo y la química entre los dos, entre Benicio del Toro y Emily Blunt, no termine de cuajar, no ensombrece para nada el conjunto de una película realmente excelente, muy notable. El hombre lobo de Joe Johnston, que yo tengo además la versión extendida del director, que tiene 16 minutos más de metraje, lo que hace una película de 2 horas realmente, como yo os digo, un tour de force narrativo y fantástico. O sea, ver secuencias como la que está el hombre lobo, en la que está Benicio del Toro, el licántropo, corriendo por los tejados londinenses, al igual que Oliver Reed disfrazado en la película de la Hammer de licántropo, pasaba por los tejados de ese pueblecito español donde tenía, evidentemente, fijaros las similitudes con la película de la Hammer, o sea, no se queda corto Joe Johnston en plagiar muchas veces. Todo eso además junto con la luna y dando esos aullidos, unos aullidos que hielan la sangre. Es más, cuando se transforma por primera vez en licántropo Benicio del Toro, en el hombro lobo, hace un aullido en el que se oye en todo el pueblo de Blackmoor, y en el que Hugo Weaving, que está en la típica taberna victoriana, se queda con la sangre completamente helada, como diciendo, aquí hay algo más que una leyenda. Esta película yo creo que al igual que Hugo Weaving en esa secuencia terminará convirtiéndose en un pequeño clásico de culto y en una pequeña leyenda del cine de terror contemporáneo. El hombre lobo de Joe Johnston. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, sobre todo para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. La verdad es que El hombre lobo de Joe Johnston es una película más que notable y para mí prácticamente se puede decir que la mejor de su filmografía. Una película prácticamente redonda, que por algunos aspectos narrativos no lo llega a ser tanto, pero que tiene una puesta en escena, una fotografía y una escenografía realmente de otro planeta, de otra galaxia yo diría. Absolutamente absorbente, excitante y ultraviolenta como pocas. Los amantes del cine de terror, del suspense y del gore pueden estar de enhorabuena con este título, El hombre lobo de Joe Johnston. Espero que la disfrutéis. Feliz velada.